Para grabar, ahí sí. Ah, chicos, otra cosa, recuerden ir colocando su nombre en el chat para que estén considerados en la lista. Por favor, amigos, recordar eso. ¿Ok? Súper importante. Ya, una vez dicho eso, seguimos. Además, tuvo una Re implicancia en lo que respecta... ¿Cómo? Perdón. streamer en el chat. Colocan el nombre en el chat para tenerlo en la lista, que streamer. Seguimos. Además, tuvo una implicancia en lo que respecta al ordenamiento jurídico. Y eso es lo que yo quiero llegar, el ordenamiento jurídico, ya que se buscó de dotar de fundamentos jurídicos la conquista de América. ¿Ok? Entonces, como les digo, en el ordenamiento jurídico existieron estas dos teorías, ¿ya? Las vuelvo a repetir. Por su parte, la leyenda rosa, ¿cierto? La cual defiende el impulso civilizador y desarrollador que tuvo Europa en América. Tenemos que recordar que antes de que llegaran los europeos acá a América, nosotros vivíamos prácticamente en tribus, y muchas tribus practicaban el canibalismo, muchas tribus practicaban los sacrificios, entonces no era una cultura tan desarrollada como la que tenían en Europa en aquella época. Y en ese aspecto, ¿cierto? Yo estoy de acuerdo con el proceso colonizador, porque eh, con esto no quiero decir que, o sea, sí, lo estoy diciendo, los indígenas eran inferiores a los españoles, sí, yo pienso que sí. No obstante, no eran inferiores por un tema de razas o por un tema de etnias. Por favor, amigos, no crean que yo estoy diciendo eso, para nada. Estoy diciendo que eran inferiores en un tema de concepción de tiempo, ¿sí? Como que los procesos que tenían que pasar en América para llegar a la misma civilización que se tenía en Europa eran muchos años de progreso, 500, 600 años a mi parecer, y por lo tanto era necesario que se le diera un apoyo o un salto o un impulso a aquellas civilizaciones que necesitaban este impulso civilizador que tenían en Europa. Entonces, por lo tanto, cuando digo que son inferiores, me refiero a que son inferiores en una concepción de tiempo, nada más, ¿ok? Por ejemplo, yo puedo decir que un niño es inferior a un adulto en temas de conocimiento, ¿ok? Porque sabe más sobre el mundo, conoce más cómo funciona la rueda de la vida, ¿ok? Pero eso no quiere decir que sea inferior, porque quizás y probablemente ese niño cuando evolucione, o sea, perdón, cuando evolucione, cuando crezca, va a tener las mismas capacidades que ese adulto en aquella época. Entonces, eso es lo que yo quiero dejar claro. Es un tema de concepción de tiempo entre civilizaciones, ¿ok? Hice el ejemplo a un niño y a un adulto más que nada para que quede bastante claro, ¿ok? De ninguna manera crean que esto tiene que ver con temas de raza, no, olvídate, eso ya es de siglos anteriores y yo para nada lo defiendo, de ninguna manera. Entonces, el rey tenía que dejar claro o tenía que poner la justificación judicial del proceso de conquista en América. Entonces, esta gravedad de la situación de los indígenas obligó a la corona española a encontrar una manera justa de efectuar la conquista y así justificar su presencia en América. Por ello, el rey Carlos V, un rey, creo que es el rey con el que el imperio español alcanzó el máximo de poder económico, un muy buen rey si quieren investigarlo, porque, bueno, algún rey que quieran investigar, pues cierto, si igual no todos los reyes son malos, en verdad. Entonces el rey Carlos V ordenó una junta de consejeros, ¿ok? Y los cuales iban a decidir el método a tratar a los indígenas. Ante ellos se presentaron las dos antípodas, ¿cierto? Las dos antítesis, el bien y el mal, el yin y el yang, el bueno, el malo, yo soy el feo, como quieran colocarle. Entonces, ante ellos se presentaron los religiosos Juan Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, quienes defendieron posiciones opuestas sobre la naturaleza de los indígenas y el derecho de España a dominarlos, lo que dará lugar a un interesante debate. Este debate, chicos, es conocido como la controversia de Valladolid o la Junta de Valladolid, en la cual es un debate organizado por el Consejo de Indias. El Consejo de Indias era el encargado de todas las acciones que se efectuaran en América por parte de España, ¿ok? Que tuvo lugar en 1550-1551 en el Colegio San Gregorio de Valladolid, para que no digan que en los colegios no se hace nada, ¿ok? Oponen dos vistas distintas de concebir la colonización de América. La del fray Bartolomé de las Casas, quien defiende los derechos humanos de los indígenas, y la del filósofo Juan Ginés de Sepúlveda, quien quiere legitimar el dominio de los españoles sobre los indígenas. A ver, y aquí, ¿cierto? Tenemos el bien y el mal. Y yo digo el bien y el mal, pero la verdad es que el bien y el mal son bastante efímeros. Yo creo que aquí el que hace el mal es el que hace el bien. Y sí, voy a ser el malo de la película toda esta clase, así que no tengo ningún problema con eso.
Yo defiendo más la postura de Juan Ginés de Sepúlveda, el cual la historia le ha dado un cargo mucho más maligno, como que el tipo era el malo de la película y Bartolomé de las Casas supuestamente era el bueno, pero para mí Bartolomé de las Casas era el populista, como que era el tipo que de alguna manera decía que tenía que hacer el bien, pero el tipo decía, ya, pues, ¿y cómo hacemos el bien si en verdad no se puede hacer el bien teniendo en consideración eh, el contexto bélico que se produce entre el choque cultural entre América y Europa, ¿cierto? Porque los americanos obviamente no iban a querer ser colonizados, no obstante, ellos no tenían en visión todo el beneficio que se podía tener de pasar de 700 años de evolución en un par de años. Entonces, creo que ahí se produce ese problema de esa dualidad, ¿cierto? Pero ¿cuál era la postura de Bartolomé de las Casas? Bartolomé de las Casas veía a los indígenas como iguales a los españoles, ¿cierto? Los veía iguales en derecho, los veía iguales en virtud. Y por su parte, Juan Ginés de Sepúlveda, ¿cierto? A quien defiendo yo, hacía la guerra justa. Él veía a los indígenas como gente pagana, ¿cierto? Como gente idólatra, y los veía como seres inferiores. Insisto, yo no veo a los indígenas como seres inferiores en un contexto de raza, de ninguna manera. Los veo inferiores en un contexto de tiempo, ¿ya? Lo voy a dejar claro todo el tiempo, amigo, por favor. Entonces, el propósito declarado de la discusión era cómo se debía proceder en los descubrimientos de conquista y población del Nuevo Mundo frente a los nativos. Juan Ginés de Sepúlveda defendía que la guerra que llevaban los conquistadores españoles a los indígenas era justa, acusándolo por sus pecados e idolatría. Para él, los indios eran seres inferiores que pertenecían a otra categoría. Les correspondía entonces a Bartolomé de las Casas defender la opinión según la cual los indígenas son iguales a los españoles y que debían de beneficiar de un trato más humano. Los argumentos de Sepúlveda se apoyaban en el mando evangelizador de que Cristo dio al Papa Rey Católico. Según él, el derecho de tutela implica la servidumbre del indígena. Calificaba las prácticas culturales de los pueblos indígenas como antinaturales. Con eso no estoy para nada de acuerdo con él en verdad. En cuanto a Bartolomé de las Casas, demuestra la racionalidad de los indígenas a través de su civilización. ¿Ok? Para ser claros, chicos, la verdad que en este debate, en esta junta de Valladolid, no hubo un vencedor. Como que no hubo, ¿sabes qué? Tú tienes razón, vamos a implementar tu método. Pero la historia se ha encargado de darle una mayor fama a Bartolomé de las Casas, ¿cierto? Quien permitió detener las guerras de conquista hasta determinar el vencedor del debate. No obstante, en 1556 se publicaron las instrucciones de cómo se tenía que aplicar la guerra acá en América. Y se afirmaba que solo se podía hacer la guerra en legítima defensa. Es decir, que si los indígenas atacaban, el español atacaba. Esa era la lógica. No obstante, eso también podía servir de alguna manera muy trucada, ¿cierto? Porque, por ejemplo, podían venir los españoles, ¿cierto? Y de alguna manera hacer enojar o tentar a los indígenas para que ellos atacaran y así ellos tener la justificación de poder atacarlos. Eso también existió. No obstante, chicos, dentro de toda la guerra que yo les hablé la clase pasada, dentro de todo lo malo que pudo hacer Europa acá en América, el proceso de conquista para mí era un proceso necesario, porque nos llevaban años de evolución, años de tecnología, y era algo que si no lo hacíamos nosotros, lo iba a hacer China, lo iba a hacer Inglaterra, lo iba a hacer otra nación, porque, no sé, era así. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes me pueden argumentar, pero es que, profe, ¿por qué nos conquistaron los españoles? Hubiera sido mejor que nos conquistaran los ingleses, porque si no hubieran conquistado a los ingleses, hubiéramos sido todos rubios de 1,80 m, con ojos claritos y rusos y toda la cuestión. Pero eso es bastante hipócrita si lo tienen en consideración, porque al final de cuentas, si no hubieran conquistado ellos, igual hubiéramos pasado este proceso de masacre, el cual sufrió toda la gente acá culturalmente hablando, ¿cierto?, acá en América Latina. No obstante, chicos, lo que se obtuvo fue una evolución en torno al proceso judicial, en torno a diferentes costumbres. Las ventajas que se obtuvieron para mí fueron mayores que las desventajas. Hubo un precio que pagar, sí, y ese precio se pagó lamentablemente con la vida de estos pueblos, los cuales deberían ser reivindicados, sí, absolutamente. Pero eso no quiere decir de ninguna manera que no fuese necesario, ¿ok? Eso es lo que yo quiero dejar claro y súper importante. Pero veamos directamente la fuente. Van a escuchar, yo ahora voy a leer lo que decía Juan Ginés de Sepúlveda en 1547 y se van a dar cuenta que este tipo era el tipo más funable de la historia, porque de verdad que dice algunos disparates que obviamente son funables. No obstante, creo que la mano dura que el tipo quería aplicar era el camino correcto para poder evangelizar
o para poder culturizar lo más pronto posible a la gente que vivía acá en América. Leo y cito textual: con perfecto derecho, los españoles imperan sobre estos bárbaros del Nuevo Mundo e islas, los cuales en prudencia, ingenio, virtud y humanidad son tan inferiores a los españoles como niños a los adultos, y las mujeres a los varones, como dice eso, habiendo entre ellos tanta diferencia como la que va de gentes fieras y crueles a gentes clementísimas. ¿Qué cosa pudo suceder a estos bárbaros más que conveniente ni más saludable que el quedar sometidos al imperio de aquellos cuya prudencia, virtud y religión los han de convertir de bárbaros, tales que apenas merecían el nombre de seres humanos, en hombres civilizados en cuanto pueden serlo? Por muchas causas, pues, y muy graves, están obligados estos bárbaros a recibir al imperio de los españoles, y a ellos ha de serle todavía más provechoso que a los españoles. Y si rehúsan nuestro imperio, podrán ser obligados por armas a aceptarle, y será esta guerra, como antes hemos declarado con autoridad de grandes filósofos y teólogos justos por la ley natural. La primera razón de la justicia de esta guerra de conquista es que, siendo por naturaleza bárbaros, incultos e inhumanos, se niegan a admitir el imperio de los que son más prudentes, poderosos y perfectos que ellos, imperios que les traería grandísimas utilidades y magnas comodidades, perdón, siendo además cosa justa por derecho natural que la materia obedezca a la forma. Yo sé que este tipo suena muy mal y suena muy funable, si de verdad era el malo de la película, de todo esto, pero lamentablemente el tipo tiene razón, porque esta gente era bárbara. Tienen que pensar que los tipos no tenían un sistema de justicia, vivían de sacrificios humanos, vivían del canibalismo en algunos pueblos, tenían sistemas de cosecha bastante rudimentarios. La calidad y la esperanza de vida acá en América antes de que llegaran los españoles era mucho más baja con la que después llegó y con la que ellos tenían allá en Europa. Entonces quiero que tengan esos factores en consideración. Y por su parte, ¿cierto? Bartolomé de las Casas, que para mí era como un populista, la verdad, decía lo siguiente: después de muertos, robados, angustiados, atemorizados y escandalizados, cautivos sus mujeres e hijas violadas y deshonradas, y puestos en odio de la fe y de la religión cristiana, ¿qué son todas estas obras de estos soldados? ¿Qué allanamiento del camino será que el doctor Juan Ginés de Sepúlveda ha inventado? Si no fuere a allanar y asegurar los robos y cautiverios e usurpaciones violentas que hubieran hecho, y esto es todo lo que pretenden los tiranos, ¿qué fruto podían hacer después de cometidas estas obras, tales los clérigos de buena vida y frailes como dicen que hacían los apóstoles? Y estas saetas no vuelven a herir el reverendo doctor, pues dice cómo hacían los apóstoles. Enviaban los apóstoles, como quiere enviar el doctor, ladrones, robadores, matadores, viciosos y abominables tiranos delante. A ver, aquí estoy absolutamente de acuerdo con Bartolomé de las Casas, quien defiende a los indígenas. Obviamente, si uno envía gente mala al proceso de colonización, obviamente van a haber masacres y van a haber violaciones, lo cual está muy mal. De hecho, en ese aspecto, por supuesto que defiendo el punto de Bartolomé de las Casas. No obstante, no podemos considerar de que toda la gente venga con buena gana a dejar su familia de lado, ¿cierto? Porque cuando los españoles abandonaban Europa, dejaban una vida de lado. Entonces como que se enfrentaban a un mundo en el cual no conocían a nadie, un mundo mucho más duro, un mundo mucho más robusto, un mundo en el cual que lamentablemente tenías que ser mucho más fuerte. Entonces, de alguna manera los soldados que venían acá venían con la perspectiva de querer enriquecerse, no de hacer amigos. Entonces, es súper importante que lo tengan en consideración. Y lamentablemente, en esa perspectiva de querer enriquecerse y no querer hacer amigos, también había gente que obviamente quería violar y que quería robar y que eran asesinos, y esos tipos no los justifico de ninguna manera. Pero no obstante, no podemos encasillar este grupo como el objetivo principal de los europeos acá en América. Para mí, el objetivo principal de los europeos acá en América era de alguna manera ayudar a la civilización a poder avanzar. Y en ese aspecto, yo pienso que hubiera sido mucho más egoísta que, por ejemplo, le hubieran hecho caso a Bartolomé de las Casas así de manera rápida y hubieran dicho: ¿saben qué? Sí, está bien, Bartolomé de las Casas tiene razón. No vengamos a América y no toquemos a los indígenas. Eso, a mi parecer, hubiera sido mucho más egoísta por parte de los españoles, porque no hubieran querido transmitir todos sus conocimientos
acá a América, lo cual la esperanza de vida acá en América hubiera seguido siendo baja, no hubieran tenido un derecho jurisdiccional como el que tenemos en la actualidad, ¿cierto? El cual permite de alguna manera por lo menos darle justicia a la gente que ha tenido problemas que pueden pasar en la sociedad, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, las ventajas, a mi parecer, del proceso de conquista son más que las desventajas que lamentablemente ocurrieron y que son reales, ¿ok? Entonces, por eso esa es mi postura, ¿ok? Por eso creo yo eso. No obstante, es absolutamente debatible. Y por supuesto que hasta el día de hoy los pueblos indígenas merecen una reivindicación. No obstante, tampoco considero que esta reivindicación corresponda a una anexión del territorio, ¿ok? Eso también lo considero egoísta por parte de ellos, para que lo tengan claro. Entonces, mi pregunta acá para ustedes, ¿cierto? Y para que debatamos, es, ¿cuál creen ustedes que fue más real acá en América? ¿La leyenda rosa o la leyenda negra? ¿Ok? La leyenda negra, obvio. Vicente, pero dale, ¿por qué? Uh, Dale, pu. es un poco más real, eh, porque es más o menos lo que nos contaron sobre la guerra. O sea, ¿cuál, ¿cuál crees tú que era la leyenda negra? ¿Cuál era la leyenda negra? De que hubo guerra, Ujú. masacre. Ya. ¿Y tú crees que eso fue más real que el proceso de civilizador que hubo acá en América? ¿Sí? Sí, ¿Por qué? ¿no es? Me suena un poco más real a cómo Ujú, es el ser humano. ujú. Bueno, o sea, sí, hoy sí, la conexión se hace inestable. Ok, absolutamente de acuerdo, ¿cierto? Sí, estamos de acuerdo con que eso ocurrió, ¿sí? Que las violaciones de los derechos humanos ocurrieron. No obstante, entonces, ¿cuál hubiera sido quizás tu postura en torno a este proceso? ¿Tú hubieras dejado que los indígenas dejaran actuar o hubieras sido aún más egoísta y hubieras dejado de que los indígenas se apropiaran de todo el conocimiento que tenían los europeos sin ellos obtener algo a cambio? ¿Eso hubieras dejado tú que hubiera pasado? Lo cual te hace una persona muy amable, la verdad. No sé. Ok, pero bacán, bacán. Eh, ¿Qué más? Matilda, Yo, ¿puedes activar tu micrófono? Muchas gracias. ¿Cuál crees tú activado. que fue la leyenda más real? O a tu parecer, ¿cuál crees tú que se dio más en América? ¿La leyenda rosa o la leyenda negra? ¿Cuál crees tú que es más palpable? Negra. ¿Por qué? No sé, no entendí bien. Pero no me acuerdo por qué. Me pongo Mira, así te nerviosa. explico, tranquila. Pero. La leyenda rosa ah, defiende el impulso desarrollador y civilizador que tuvo Europa en América, y la leyenda negra denuncia los abusos de los españoles en América, el genocidio y la violación de los derechos humanos. entonces era negra. Ok, ¿por qué crees tú que esa fue más real que la leyenda rosa? Hmm, Porque yo creo que igual hubo un abuso, podría decirse, de poder. Ya, sí, Porque viendo los indígenas contra los españoles, obviamente los indígenas no tienen el armamento actualizado, puede decirse. sí, ok, sí, En cambio, los españoles tenían ya armas de fuego, podría decirse, y más, ¿o no? sí. Ah, Entonces, estamos claros de que había una diferencia de poder entre los españoles y los indígenas, ¿cierto? sí. Y en ese aspecto, ¿tú crees que qué era mejor que los españoles, los cuales tenían el poder, hicieran? ¿Dejar de lado a los indígenas o llegar y decirles, toma mis armas y toma todo mi conocimiento para ti, te lo regalo? ¿Eso crees tú que hubiera sido mejor que hubieran hecho los españoles, cierto? Sí, Ok. porque, porque no sé, es como, no sé cómo decirlo. Es que, mira, esa postura yo la encuentro súper bonita, porque estamos de acuerdo, eso hubiera sido lo más real y lo más correcto que hubieran podido haber hecho ellos. Pero el ser humano no funciona así, el ser humano funciona a través de un intercambio equivalente.
Es decir, que si yo te doy algo, yo también espero algo recíprocamente, ¿cierto? Porque si no, si yo fuera como Jesús regalándole cosas a todo el mundo, obviamente me quedaría sin nada, porque el ser humano, a mi parecer, por lo menos es egoísta por naturaleza. Entonces, ahí también se produce una paradoja, ¿cierto? De que por qué el español le va a estar regalando caballos si los caballos cuestan tiempo y implementación. ¿Por qué el español le va a estar dando armas al indígena si eso también cuesta tiempo y preparación? Eso es dinero, al final de cuentas, dinero que tú estás sacrificando de tu familia para poder regalarle a una persona que ni siquiera conoces. Entonces, Lo sé, pero yo sé lo que que yo veo eso sería lo ideal, eso sería como en un mundo, sí, eso sería lo bonito. más bonito, sí. Es que veo a los españoles con mucho, diría yo, con mucho. Ujú, O sea, con mucho. Ay, ¿cómo se dice? Con muchas cosas. ujú. Ah, entonces, ¿por qué no darle un poco, o no todo, un poco a los Ujú. indígenas? Es que lo hicieron, po. Nos dieron muchas cosas, nos dieron la lengua, Pero sin matanza ni nada. pero es que es difícil darle esas cosas sin matanza ni nada porque ellos también se iban a oponer. ¿Cómo te explico? Es cuando, por ejemplo, yo te quiero enseñar algo y te coloco una mala nota. Tú obviamente vas a odiar al profe porque te colocó una mala nota, ¿cierto? Y te va a decir, pucha, el profe me odia, en verdad el profe me tiene mal y la cuestión, pero en verdad el profe, Depende. en verdad el profe no está haciendo malo porque quiera ser malo, sino que te está diciendo, pucha, en verdad no estudiaste para la prueba, ¿cachai? Y etcétera. Es como lo mismo, ¿se entiende? Muchas veces cuando se cree, cuando uno es el malo, uno como que piensa que esta persona es mala, pero realmente en verdad está tratando de hacer el bien. Y yo creo que eso era lo que pasaba acá con los españoles. De alguna manera, por supuesto que no defiendo la violación y la tortura, por supuesto que no defiendo esas cosas, pero enseñándonos su lengua, enseñándonos su poder judicial, enseñándonos sus arquitecturas, enseñándonos su sistema de escritura, enseñándonos sus costumbres, pienso que estaban haciendo bien, ¿ok? Eso es lo que yo creo. Vicente, tú levantaste la mano, ¿quieres seguir aportando al debate? No, yo me había equivocado, me había equivocado. ¿Por qué? Ah, bueno. No me equivoqué. Muchas gracias Matilde y Vicente por su opinión. ¿Alguien más quiere aportar a este debate? Igual ahora que lo pienso, como que la historia tiene un poco de ambas. Exacto, sí. Un poco de la rosa y un poco de la negra. Ujú. Sí, absolutamente de acuerdo. No podemos decir que una es real Mentira. y que la otra no existió. Las dos existieron. Ahora bien, yo quiero dejar cuál ustedes creen que es más real y es más palpable. Yo personalmente pienso que la leyenda rosa es más real porque tenemos su sistema de jurisdicción español, tenemos la lengua española, tenemos tenemos de alguna manera las costumbres culturales de Europa y no tenemos las costumbres culturales de nuestra tierra autóctona, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, yo estoy cómodo con esas costumbres. Lamentablemente, si alguien está en contra mío, no tengo ningún problema con eso, ¿ok? Mientras me deje vivir en paz. Pero yo no me gustaría, por ejemplo, vivir con las costumbres indígenas mapuches. No, me siento bastante cómodo con el sistema en el cual estoy en la actualidad. Entonces, eso principalmente. Pero seguimos. Y ya para ir cerrando, yo creo que una última opinión estaría bien. Vamos a buscar a alguien aquí aleatoriamente. Ignacio Alfaro, ¿puedes habilitar tu micrófono, por favor, amigo? Ignacio, se quedó dormido, Ignacio. Está desayunando. Ignacio, activa tu micrófono, por favor. Ya no está. Fernanda López, ¿puedes habilitar tu micrófono, por favor? Hello, Visto. Hola, Fernanda, ¿cómo estás? bien, gracias. Qué bueno. Fernanda, respondiendo un poco a la materia, ¿cuál crees tú que la leyenda es más palpable? Estamos de acuerdo con que las dos son reales, pero ¿cuál crees tú que es más palpable, la leyenda rosa o la leyenda negra? A veces me bloqueo. ¿Cómo? ¿Perdón? Es que el internet está mal. Pero, ¿cuál era la pregunta, perdón? ¿Cuál crees tú que es más real en América, la leyenda rosa o la leyenda negra? Eh, difícil de responder. Ujú, Es que me voy sinceramente por las dos, porque siento que las dos tienen
en su, en su teoría cosas buenas. Ujú. ¿Por O qué? sea, tienen como sus ventajas. Ya. ¿Qué ventaja ves en la leyenda negra? Em, es que es como que me cuesta explicarlo. Pero si me No, dale. preguntan a mí por cuál me iría, es por la... es que siento que en sí Mira, la te persona, reformulo la pregunta, Fernanda. lógicamente, Te reformulo la pregunta. ¿Era necesario que nosotros fuéramos colonizados por Europa en América? em, sí, no. ¿Era necesario eh, o no? mm, no. Ya, ¿por qué? Es que va en un tema, es que es muy complicado porque no sé si me iría por una de esas cosas, sino Ujú. que me iría por el tema de que el ser humano también es que da y recibe. Y Ya, eso yo siento que siempre hemos seguido ese modelo. ya, sí, Y somos, bastantes personas somos muy egoístas. Entonces siento que estuvo bien entre comillas, que Europa no haya colonizado, porque sí nos dio cosas, pero nos dio matanzas a la vez. Entonces como que es un malo, claro, porque ya no pudo haber dado algo, pero no tan cruelmente. claro. Entonces, por eso dices que hay un poco de ambas, y estoy absolutamente de acuerdo, ¿cierto? No era necesario, o sea, es que ese es el problema, no es que no fuera necesario, para mí era necesario las matanzas, y yo sé que suena cruel, porque ya, supongamos que el español hubiera venido con esta postura de no querer hacer daño a los indígenas. ¿Usted cree que los indígenas se hubieran dejado subyugar o se hubieran dejado colonizar? Por Mm, supuesto que no, les iban a hacer la guerra, entonces iba a haber guerra sí o sí, como que no, por eso más que Es nada. que es el tema, por parte está bien y por parte está mal. Ujú. Y sí, yo también estoy de acuerdo con que la guerra es lo peor que le puede pasar al ser humano, pero la guerra iba a iniciarse sí o sí por este encuentro de dos mundos. Matilda, ¿levantaste la mano? ¿Sí? Sí. Em, Pucha, se me olvidó mi idea, espera. Ya para ir cerrando, Matilda, por favor, que tengo otra clase. No, por mientras hable. No, es que a las 11:40 tengo la otra clase, pues sí que quería quedarme con la que ibas a decir tú al final para ir cerrando la clase. Ahora que lo pienso, ahí me acordé. Igual siento que es un poco raro mi pensamiento, pero sí fueron necesarias las matanzas, ahora que lo pienso, pero no, entre sí no, Claro. como para poner en lugar a los indígenas y... Ujú. Porque ¿cómo le haces entender a una Mm, persona que no, que es necesario que llegue la colonización? Porque así va a mejorar tu calidad de vida. Si los indígenas hubieran copiado y pegado las costumbres que tenían en Europa, hubiera mejorado considerablemente su calidad de vida. Pero obviamente no lo iban a hacer tan fácil, porque uno no quiere subyugarse ante el otro. Esa también es una pugna que tiene el ser humano constantemente, ¿cierto? La sí. lucha. Entonces, para que lo tengan en consideración. Chicos, esta ha sido la clase.